Muy buenos días, amados hermanos. Les invito a que abran sus Biblias en Marcos. Vamos a estar leyendo, vamos a estar de hecho predicando los versículos desde el 7 hasta el 13. Sin embargo, para la lectura de esta mañana, quiero que comencemos en la segunda mitad del versículo 6. De ahí saltaremos hasta el versículo 30. La razón es que Marcos introduce en esta historia, una historia como ya lo ha hecho con la hija de Jairo y la mujer que tenía flujo de sangre. Entonces, hermanos, empezaremos leyendo, para aclararlo bien, la segunda mitad del versículo 6 hasta el versículo 13. De ahí saltaremos al versículo 30. Dice la palabra de Dios: y recorría las aldeas, este es Jesús, recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias, y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Versículo 30. Entonces, esto es después, los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra y te damos las gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de venir a ti, Señor, juntos para tener comunión contigo a través de la Escritura. Señor Padre, te pido en el nombre de Jesús que transformes nuestros corazones y que avive, Señor, el fuego, el calor, Señor, el amor de tus hijos, de tus siervos, de tus redimidos, de tus santos, aquellos a quienes salvaste, Padre, para involucrarnos, Señor, en cuerpo y alma y con todas las fuerzas de nuestro ser, Señor, para la gloria de tu nombre en el avance de tu reino. Pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Empezaremos con esta predicación que se titula El avance del reino eterno. Y como dije, vamos a estar centrándonos en los versículos del 7 al 13. Lo que debemos ver en este pasaje claramente es esto: que el reino de Dios avanza en la manera que Dios manda. De otra forma, no puede haber avance del reino. Esto quiere decir, hermanos míos, que no tenemos ni la libertad ni el derecho de hacer con el evangelio y con la iglesia lo que buenamente mejor nos parezca, sino que debemos hacer lo que está establecido, lo que Cristo mandó que hiciéramos, como mandó que lo hiciéramos. Este pasaje, hermanos míos, se encuentra resguardado entre dos columnas que se levantan, una a la derecha y otra a la izquierda, las cuales son una valla de protección, son la fortificación y el refugio de todo cuanto se hace en el reino de Dios y de todos cuanto trabajan para el avance de este reino. Podemos ver en la segunda mitad del versículo 6 que dice: y recorría, de nuevo, este es Jesús, las aldeas de alrededor enseñando. No nos cansaremos de hacer énfasis en el hecho de que la enseñanza es la cosa principal por la que el reino ha de avanzar. Y ahí está esa primera columna, antes de entrar al versículo 7, para ver cómo los discípulos van a ser enviados para declarar, para proclamar, para predicar el evangelio, la enseñanza. Vemos esa segunda columna en el versículo 30 que dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, esto es, después de haber ido a predicar, y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado.
Por un lado tenemos la enseñanza de Jesús a todas las aldeas de alrededor y por otro lado tenemos la enseñanza de los apóstoles después de haber cumplido con el mandato de Jesús. La enseñanza bíblica, mis hermanos, es la norma, es el orden, es la línea que hay que seguir sin desviarnos ni a un lado ni a otro si queremos realmente avanzar el reino. Además, la enseñanza no solo constituye la punta de la lanza del cristianismo, sino que es a la vez los límites que Dios ha establecido para que los discípulos, para que los redimidos, para que los siervos del Señor también crezcan. Los siervos es ahí donde se desarrollan y el carácter de Cristo es formado en los creyentes. Cuando miramos la vida que vivimos y vemos que no se ajusta a los estándares bíblicos, una cosa es segura, que hemos estado caminando fuera de los límites que Dios estableció en su palabra por la enseñanza que Él ha dicho. No hay otra opción. Si uno no está viviendo de la manera en que a Dios le agrada, podemos estar seguros que hemos caminado fuera de esos límites. Las buenas noticias es que siempre hay tiempo, si estás vivo hoy, para arrepentirte y entrar entre esas dos columnas que no solo harán que tú camines para el avance del reino, sino que además te mantendrán protegido. Muchas personas piensan que vivir bajo esos límites es vivir dentro de una burbuja. Hermanos míos, gloria a Dios por esa burbuja, porque es ahí en donde estamos protegidos de todas las cosas que hay fuera de la enseñanza de Cristo y las cuales no son buenas ni son para nuestro bien y mucho menos para la gloria del Señor Jesucristo. Si no estamos dentro de esas dos columnas, estamos en peligro. ¿Cómo debemos avanzar el reino? ¿Cómo crecemos espiritualmente? Esas son las dos preguntas, mis hermanos, que responde este pasaje en esta mañana. Veamos entonces, mis hermanos, en el versículo 7, el primer punto de este sermón, titulado El llamado a avanzar el reino. Voy a adelantarles que este sermón tiene solo 2 puntos, sin embargo, el segundo punto tendrá varios subpuntos. Así que veamos el primero. Dice el versículo 7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos. Jesús llama a los 12. Jesús llama a aquellos que Él escogió. ¿Quiénes eran estos 12 hombres? Son los 12 hombres que hemos conocido ya en Marcos capítulo 2, versículo 14, donde dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y ahí están los nombres, hermanos. Versículo 16, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Ahí están estos 12 hombres, mis hermanos, ahí están estos 12 que Él ha escogido y ahora los llama. Y ahí es donde debemos nosotros poner nuestra mirada. La palabra clave aquí es que Él los llamó. Esto, hermanos míos, nos habla de un llamamiento, de una designación, de un nombramiento. Esto no es como decir, hey, Pedro, muchachos, vengan acá, quiero decirles algo. No en ese sentido, dice, los llamó, sino en el sentido de que Él los nombró, los designó, los certificó. Jesús mismo les dio un título cuando ellos no tenían ninguno. Les dio credenciales, les dio autorización. Esta es una autorización legal. El punto aquí, hermanos míos, es ver a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, la autoridad máxima, concediendo y otorgando autoridad a quienes Él quiso. Por eso vamos a ver más adelante que dice, y les dio autoridad. Debemos notar y siempre recordar, hermanos míos, que fue Jesús quien tomó la iniciativa desde el principio. No fueron estos 12 quienes buscaron a Jesús, sino que fue Jesús quien buscó, llamó y escogió a estos 12. Jesús le dijo, venid en pos de mí, Marcos 1:17.
Luego llamó a Jacobo y a Juan en Marcos 1:20. También le dijo a Leví, hijo de Alfeo, sígueme en Marcos capítulo 2, versículo 14. Y así con cada uno de ellos. En Marcos capítulo 3, versículo 14 dice, Él llamó a los que Él quiso. Hermanos míos, siempre debemos tener en cuenta que en el avance del reino de Dios, fue Jesús quien ha escogido y ha llamado a quienes Él a su vez también ha enviado. Nunca hemos sido nosotros buscando a Jesús, porque Jesús no estaba perdido. Los perdidos éramos nosotros y Él nos halló. En Juan capítulo 15, versículo 16 leemos, no me elegisteis vosotros a mí, dice Jesucristo, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Notemos eso de nuevo, hermanos. No me elegisteis vosotros a mí. Eso lo tenemos claro. Él nos eligió. Y dice, yo os elegí a vosotros. Y muchas veces nuestra mente y nuestro corazón para ahí en el versículo diciendo, gloria a Dios porque el Señor me ha elegido, me ha salvado, me ha llamado, me ha redimido por su misericordia. Amén. Pero olvidamos que continúa el versículo diciendo, y os he puesto para que vayáis. Ahí está Jesús pensando en enviar para que vayáis. Y no solo vayáis, pero dice, y llevéis fruto. Y llevéis fruto. Hermanos míos, el versículo hay que leerlo completo. Cuando vemos a estos hombres, pudiéramos pensar que son 12 hombres especiales, excepcionales, únicos. Tal vez son súper espirituales o súper piadosos. Pero hermanos míos, no es así. Recordemos que estos 12 varones eran 12 hombres judíos comunes y corrientes. Y como dicen por ahí, tal vez eran más corrientes que comunes. Jesús llama a estos 12 y es necesario, hermanos míos, que pensemos en la razón de hablar a estos 12 hombres comunes y corrientes. Estos 12 hombres no han sido elegidos simplemente al azar, simplemente porque ese día se levantó Jesús y se le ocurrió que quería agarrar a 12. No, mis hermanos, estos 12 hombres son elegidos para ser el equivalente de los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel. Ahora Jesús ha empezado a levantar un nuevo pueblo con nuevos hombres, y estos hombres nuevos están siendo nombrados oficialmente en este pasaje como embajadores del reino eterno. Ahora son enviados a avanzar el reinado de Cristo por la predicación del Evangelio. El elegir a estos 12 hombres no es coincidencia. Es de hecho, mis hermanos, el juicio de Dios contra el pueblo judío, la nación de Israel, que a causa de su rebeldía ha sido ahora pasada por alto. Jesús ha elegido no a levitas, Jesús ha elegido no a sacerdotes, Jesús no ha elegido a los que saben más escritura, sino que ha elegido a 12 hombres completamente ordinarios y ahora los está constituyendo en embajadores de su reino. A lo suyo vino Jesucristo y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan capítulo 1, versículos 11 a 13. Fueron estos 12 hombres comunes y corrientes, mis hermanos, los llamados a hacer una obra que simple y sencillamente estaba fuera de sus límites. ¿Y qué es esto? Poner el fundamento del nuevo pueblo de Dios. En Apocalipsis capítulo 21 podemos leer la descripción de la Nueva Jerusalén. Y el versículo 14 dice lo siguiente: el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Hermanos míos, ¿cuántos apóstoles hay desde que Jesús los constituyó, los llamó y los envió hasta el momento que lleguemos a la Nueva Jerusalén y veamos los 12 cimientos de la santa ciudad? ¿Cuántos hay? 12. No hay más apóstoles, más que 12. Ellos fueron llamados para poner el fundamento del nuevo pueblo de Dios. Y no hay manera de que otros apóstoles vuelvan a venir a poner otro fundamento, porque todo aquel que pone otro fundamento es falso.
Aquí están los 12 cimientos con los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Cualquier persona que hoy diga y se autonombre apóstol, más le vale que su nombre esté escrito en uno de esos 12 cimientos de la gran ciudad, la Nueva Jerusalén. Y honestamente, hermanos míos, ni siquiera Judas está ahí. Porque recordemos que él traicionó al Señor y en Hechos capítulo 1, versículos 23 a 26, Matías fue incluido en lugar de Judas. Entonces, mis hermanos, en ese sentido, debemos aclarar bien que nadie hoy debe pensar que hay apóstoles. El llamado a estos hombres fue muy particular, fue único, y aún siendo así, al mismo tiempo también implica un llamado para nosotros. Hoy, sabemos que no seremos nosotros los apóstoles que Jesús escogió para poner el fundamento de la iglesia, pero sí estamos llamados a construir y avanzar el reino sobre el fundamento que ya ha sido puesto. Ahora, ¿cómo debemos entender entonces ese llamado para nosotros hoy? Pues, hermanos míos, debemos entenderlo exactamente como lo que es. Es la orden del Rey de Reyes a sus siervos de ir y avanzar conquistando y reclamando lo que Él ya ha ganado en la cruz. Esto ha de hacerse, mis hermanos, por la predicación y la enseñanza del Evangelio. En Mateo capítulo 28 podemos leer a partir del versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, esto es después de su resurrección y antes de su ascensión: toda potestad, es decir, toda autoridad, todo poder me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos míos, no hay un solo centímetro de este planeta que no esté bajo la autoridad de Jesucristo. Y de hecho no existe un lugar en el universo en el cual Jesucristo no sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice, por tanto, la razón por la cual hemos sido enviados a hablar las buenas nuevas del Evangelio es precisamente por la autoridad que Él tiene sobre toda su creación. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, ¿cómo hacemos discípulos? Dice el versículo 20, enseñándoles. Ahí está de nuevo esa punta de lanza del cristianismo. Enseñanza, enseñanza, enseñanza. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, el llamamiento de Cristo para nosotros es ir a enseñar lo que asimismo nosotros hemos aprendido en la Escritura, por boca de Jesús, por el Evangelio. Este llamado tiene un doble propósito. Y este doble propósito tiene que ver con las dos preguntas que hicimos anteriormente. ¿Cómo avanzamos el reino y cómo crecemos espiritualmente? Ese doble propósito es hacer crecer el reino y hacer crecer a los siervos del reino. De tal forma, hermanos míos, que a medida que los siervos crecen, el reino avanza. Y a medida que el reino avanza, los siervos crecen. Piensen, hermanos míos, en estos 12 hombres que han estado siguiendo a Jesús y han estado escuchando a Jesús, aprendiendo de Jesús, han estado bajo la enseñanza de las parábolas de Jesús y han visto a Jesús hacer grandes milagros. ¿Hasta dónde va a llegar su crecimiento? Bueno, hermanos míos, hay un cambio drástico entre los 5 primeros capítulos de Marcos y el capítulo 6. ¿Y cuál es ese? Que ahora los discípulos tienen que poner manos a la obra. Ya han escuchado el mensaje, ya les he enseñado, he aclarado muchas cosas, dice Jesús. Les he hablado por parábolas, ya han visto el poder y la autoridad que tengo sobre todas las cosas. Por tanto, ahora id. Por tanto, ahora tienen que seguir aprendiendo, pero lo que tienen que aprender no lo van a hacer simplemente siendo espectadores de lo que hago, sino que ahora usted tiene que ir y hacer la obra. Así es como los discípulos, estos 12, han sido enviados, y así, hermanos míos, el llamamiento para nosotros en esta iglesia y en toda iglesia es: ¿en dónde estás en tu vida cristiana? ¿Estás escuchando apenas el mensaje del Evangelio? Gloria a Dios, créelo y corre a Jesucristo para salvación de la condenación eterna. Ahora has estado aprendiendo, has estado bajo la enseñanza de la Escritura, has escuchado a Jesús, has escuchado sus parábolas. Gloria a Dios, continúa aprendiendo. Has visto el poder de Dios en tu vida.
te ha Él liberado del pecado, ha hecho obras milagrosas que tú sabes que tuvo que ser el poder de Dios para que esto ocurriera. Amén. ¿Y ahora qué? Ahora dice el Señor, capítulo 6 en la historia, vayan y enseñen, vayan y prediquen, vayan y avancen el reino si es que quieren seguir creciendo. Estos hombres le han seguido, le han conocido, le han escuchado, han aprendido por parábolas, han presenciado poderosos milagros. Ahora ya han visto a Jesús de primera mano, también siendo rechazados hasta por su propia familia. Así que va siendo tiempo para ellos de ir a poner por obra lo que han aprendido. El plan de crecimiento espiritual tuyo y mío, el plan de crecimiento personal tuyo y mío está íntimamente entrelazado con tu labor para el avance del reino. Dicho de otro modo, ¿cómo vas a crecer espiritualmente? ¿Cómo vas a llevar fruto? Por el estudio de la Escritura, seguido de tu servicio al Señor de la Escritura. No vamos a aprender, hermanos míos, a montar en bicicleta si solo nos dan clases de montar bicicleta, pero estamos sentados escuchando cómo se debe montar una bicicleta. Hay que levantarse, hay que agarrar esa bicicleta, subirse y empezar a pedalear. Hermano, y si me caigo, déjame decirte una cosa. Ten por seguro que te vas a caer, pero así es como se aprende. Hermano, y si lo hago mal, déjame decirte una cosa. Estoy seguro que lo vas a hacer mal, pero así se aprende. Eso es parte del aprendizaje. Hemos estado acostumbrados a ver como que si tuviéramos que ser perfectos para ir a hacer algo antes de hacerlo. Pero hermanos míos, no es así como se aprende. Estos hombres que están aquí, ¿qué sabían de predicación? ¿Qué sabían de ir a poner el fundamento del reino eterno? Absolutamente nada, son hombres comunes y corrientes. Imagínense a Pedro. Pedro, ¿qué sabes tú de esto? Mira, yo sé de pesca, pero de poner el fundamento del reino eterno, la verdad es que yo no sé mucho. Lo único que he visto era Jesús y he escuchado de Jesús, es lo único que te puedo decir. Pero yo nunca he hecho esto. Bueno, tal vez, Mateo, ¿tú qué sabes? Yo era cobrador de impuestos, a mí ni me pregunten. La verdad es que yo no sé. ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo vamos? Llegamos a una ciudad y ¿qué hacemos? Preguntémosle a Simón, el cananista. Miren, yo sé de armas, revoluciones, complots. Hábleme de eso y tal vez les puedo decir. Pero de avanzar un reino, no sé. Hermanos míos, son enviados estos hombres, estos 12 hombres, precisamente para que empezaran a poner por práctica lo que habían escuchado de Jesús, aprendido de Jesús, y asimismo ellos pudieran crecer espiritualmente, pudieran ser conformados a la imagen de Jesucristo. Hermanos míos, el cristiano verdadero es un hombre, una mujer que está vivo espiritualmente. Y aquel que está vivo crece. Y ese crecimiento no es solo para avanzar el reino, sino es porque está avanzando el reino. En otras palabras, nadie puede crecer como debe crecer, hermanos míos, fuera de la labor en el avance del reino. A veces tenemos la idea de que voy a servir el día que yo crezca espiritualmente. Hermanos míos, no vamos a crecer hasta que no empecemos a servir. Hasta que no pongamos nuestras manos en el arado, hasta que nuestras manos no se encallezcan por el trabajo que hay que hacer para el reino. ¿Cómo debemos hacer esto, mis hermanos? ¿Cómo debemos nosotros entonces servir? ¿Cómo debemos nosotros avanzar el reino? ¿Qué es lo que vamos a hacer para llevar fruto? Veamos qué dice el texto, porque me imagino que los discípulos también tenían esas preguntas. Punto número 2 de esta mañana. La manera de avanzar el reino. Y es aquí, mis hermanos, donde vamos a ver diferentes puntos o subpuntos, si lo quiere llamar así, de este punto número 2. El versículo 7 continúa diciendo, y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y ahí está la primera cosa. ¿Cómo debemos servir? ¿Cómo debemos avanzar el reino? ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente? Primero, trabajando juntos por Cristo. El trabajo del reino siempre ha de hacerse en equipo. Los unos deben apoyarse en los otros. Cada creyente ha sido dotado, le han sido otorgados dones
específicos para la obra del reino. Por eso es que cuando Jesús redime y salva, Él salva dotando a los creyentes de estos talentos y dones especiales para el avance de la obra. Nadie puede pretender trabajar o crecer solo. Hoy en día estamos intoxicados con la idea de que podemos encerrarnos en la casa, ser cristianos a nuestra manera. Pero yo leo la Biblia, pero yo oro, pero yo estudio aquí en la casa. Gloria a Dios, eso lo tienes que hacer. Debes de orar en casa, debes estudiar en casa, debes estar persuadido de estar en la Escritura constantemente. Pero encerrado en casa no es la manera de crecer. Del mismo modo en que un bebé no se convierte en adulto simplemente tomando leche. Hay una etapa para tomar leche, pero a un punto el bebé tiene que empezar a comer alimento sólido. Cada quien tiene sus limitaciones y estas limitaciones solo podrán ser sobrellevadas por los dones de otros hermanos. Si tú no estás trabajando en la obra y tú eres cristiano, déjame decirte una cosa, aunque el Señor no necesita de ti para avanzar su reino, tú le estás haciendo falta a tu hermano. Y tu hermano ha tenido quizá que hacer muchas cosas para lo cual no estuvo diseñado, pero hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Y probablemente su talento, su don, la cosa para lo que el Señor lo ha mantenido ahí, está siendo limitada, está siendo sobrecargada por otras cosas que otros creyentes deberían estar haciendo. De nuevo, el Señor no te necesita para avanzar su reino, pero tu hermano sí te necesita para avanzar el reino. El apoyo mutuo es la característica bíblica del creyente genuino que está conectado a su iglesia local. Nadie aquí es autosuficiente, nadie aquí es sabio, nadie aquí lo sabe todo. Nadie aquí puede crecer y avanzar el reino sin el apoyo, la ayuda, el aliento, el sostén y el ánimo de sus demás hermanos. El que ayuda a su hermano en la obra crece, y aquel que es ayudado crece también, y entonces el reino avanza. No podemos pasarnos, hermanos míos, la vida cristiana encerrados, como he dicho ya, en una burbuja, sin una relación con tus demás hermanos, que juntamente contigo deben estar trabajando para avanzar el reino. Debemos aprender a conectar con nuestros hermanos en la fe. Mientras vamos creciendo espiritualmente y vamos sirviendo juntos al Señor, poniendo las manos en el arado, nuestro espíritu se fortalece con la fuerza, con los talentos, con lo que Dios ha puesto en otros hermanos. ¿Cómo vamos a aprender a sobrellevar nuestras limitaciones y nuestros errores sin los talentos y los aciertos de los demás que Dios ha puesto en su cuerpo precisamente para eso, para que seamos edificados? La relación que tienes con tus hermanos en el servicio es la evidencia de tu verdadero crecimiento espiritual. No solo en tu conocimiento de la verdad, sino de vivir en la verdad de verdad. Podemos llenarnos la cabeza de información, hermanos míos. Podemos nosotros llenarnos la mente de enseñanza, y eso es necesario. Debemos estar inundados, saturados de la Escritura. Pero saturados de la Escritura sin hacer nada no sirve de mucho. No vamos a entrar al reino de los cielos porque seamos sabios. Vamos a entrar al reino de los cielos cuando escuchemos bien hecho. Implica hacer bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. No nos van a hacer un examen de Biblia antes de entrar al cielo, sino que van a ver a Jesucristo formado en nosotros. Y ese Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se forma en nosotros cuando estamos en servicio. Vamos a hacer un pequeño ejercicio ahora. Y piensa, ¿quién es tu mejor y más cercano amigo o amiga si eres mujer? ¿Quién es esa persona en la que te apoyas, con la que hablas? ¿Quién es el más cercano que tienes? Además, piensa, ¿qué es lo que te une tanto a él o a ella? ¿Qué es eso que los une tanto, que los mantiene tan cercanos, que los hace ser amigos? Pasan tiempo juntos, están ahí uno al lado del otro.
¿Quién es? ¿Y qué los une? Hermanos, espero que hayan pensado, les estoy dando tiempo. La respuesta de un cristiano espiritualmente maduro debe ser el nombre de otro hermano que sirve y avanza el reino junto contigo. Punto. No hay de otra. Si tú eres cristiano y estás avanzando el reino, seguramente vas a tener otros hermanos a tu lado con los que vas a estar unido, porque el avance del reino es la prioridad de ustedes. Pero si tú puedes decir, tal fulano, tal fulana, que ni cristiano es, ni avanza el reino, ni sirve al Señor, ni le interesa la Escritura, es porque tú no estás en la obra avanzando el reino. Tu prioridad no es la iglesia de Cristo, tu amor no está y tu pasión no está en Cristo y el avance del Evangelio. Tu mente, tu corazón y tus amistades, incluso las más cercanas, están en otro lugar. No en la palabra, no en el reino, no en la iglesia, no en la obra, no en Cristo. Y hermanos, no debemos decir esto a manera condenatoria, sino a manera de ánimo para parar eso y venir a hacer la obra para la cual, si eres cristiano, si eres cristiana, Dios te redimió, Dios te salvó para esto. Tú naciste y fuiste formado en el vientre de tu madre para esto, para nada más, para dar gloria a Dios. Fuiste creado para glorificarlo, no para nada más. Cada aliento de vida, cada latido de tu corazón, cada pensamiento en tu mente ha sido dada para su gloria, no para otras cosas. Y es momento, hermanos míos, de que nosotros reenfoquemos como cristianos nuestra labor para la obra del Señor. Es en el servicio al Señor que nos ayudamos los unos a los otros, dependemos los unos de nosotros, oramos los unos por los otros, nos animamos los unos a los otros, aprendemos los unos de los otros, nos exhortamos los unos a los otros, nos amamos los unos a los otros y nos soportamos los unos a los otros, porque hay que decirlo. No es fácil trabajar junto a otro. No es fácil, sobre todo cuando son personas tan diferentes. No es fácil trabajar con otro pecador igual de pecador que tú. Pero los discípulos no estaban ahí parados los 12 y se les dio la oportunidad de a ver con quién querían trabajar o a ver si querían ir a predicar. No, mis hermanos, Jesús los emparejó y dijo, tú y tú vayan, tú y tú vayan. Porque es lo que dice la Escritura, que Él los envió de dos en dos. Y probablemente estos hombres, como sucede en las escuelas, cuando el profesor dice hay que trabajar en equipo, los más amigos quieren trabajar juntos. Yo quiero trabajar con él. No, pero tú no vas a trabajar con él, tú vas a trabajar. Ay, entonces no quiero trabajar. Es que con él trabajo muy bien. No, hermanos, aquí no hubo esa oportunidad, del mismo modo que nosotros no elegimos quién está en nuestra familia espiritual. Dios es el que lo eligió. Dios eligió a cada uno de nosotros en su familia y ahora nos ha dicho, vayan, trabajen juntos. Si no trabajan juntos, no puede avanzar el reino y ustedes no pueden crecer espiritualmente. El diseño de Dios es ese. Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10. Capítulo 4, versículos 9 y 10. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Noten cómo termina este versículo, hermanos. Pero ay del solo, dice el Señor. Casi que podemos escuchar ahí cuando vemos la Escritura, la carga de tristeza, la carga de desánimo. Ay del solo, que cuando cayere, no dice si cayere, no, cuando cayere, porque va a caer. La obra es difícil. Nos cansamos, tropezamos y caemos. Ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Tu hermano te necesita, tu hermana te necesita, la obra te necesita. Qué duro es tratar de levantarse solo. Ay del solo, dice este versículo. Hermanos míos, no es bíblico intentar o querer trabajar para el reino de Dios solo.
En el reino de Dios no hay llaneros solitarios. Cristo diseñó y mandó que el evangelio avanzara trabajando los unos con los otros. Eso nos lleva, hermanos míos, al segundo subpunto del punto 2. ¿Cómo hacemos esto si es que debemos trabajar juntos? Debemos hacerlos bajo la autoridad de Cristo. Bajo la autoridad de Cristo. Ese es el segundo subpunto. Dice el versículo, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Los 12 discípulos, mis hermanos, habían sido testigos de la oposición demoníaca que la predicación del evangelio enfrentaría. Y siendo que la actividad por parte de los espíritus inmundos en los tiempos de Jesús era muy intensa y muy particular, los discípulos fueron receptores de esta autoridad que Jesús les confiere para básicamente dos cosas. La primera, autenticar el mensaje que llevaban. ¿Cómo la gente iba a saber que estos hombres en verdad habían encontrado al Mesías y que el Mesías los había mandado a predicar y que se estaba levantando este nuevo pueblo? Bueno, una de esas cosas es que se les dio autoridad sobre los demonios. Esto autenticaba el mensaje. Esto decía, estos son los buenos, estos son los verdaderos. Además, Jesús quería que ellos aprendieran que no existe ningún tipo de poder, ni humano, ni infernal, que pueda detener el avance del reino. Ahora, ¿cómo aplica esto a nosotros hoy? Porque claramente no andamos por ahí buscando actividad satánica para reprender al diablo. Eso simplemente no está en la Biblia. No hay un patrón como ese en ningún lugar del Nuevo Testamento. Pero, hermanos míos, aplica en el mismo sentido respecto a la autoridad, aunque en diferente manera respecto a la forma. ¿Cómo así? Veamos. La autoridad de ellos les fue dada en función del mensaje que predicaban, es decir, el evangelio. Al ser enviados a predicar el evangelio, ellos podían estar tranquilos de que la gente tendría las suficientes evidencias de que ellos estaban con Jesús, porque de hecho tenían poder sobre los espíritus inmundos. Nosotros hoy debemos avanzar el reino por la predicación del evangelio. El mismo mensaje que ellos predicaron, el mismo mensaje que predicó Jesús, y bajo la misma autoridad con la que ellos fueron enviados. Hoy no andamos por las ciudades viendo actividad satánica como la vimos en los tiempos del Nuevo Testamento, pero hermanos míos, es verdad que el príncipe de este siglo, el príncipe de la potestad de los vientos, como es llamado en Efesios, está en operación aún en nuestros días. Y solo la palabra de Cristo, solo la autoridad final, es decir, la Biblia, es la que nos respalda para nosotros, de hecho, predicar un mensaje que va a liberar a la gente de aquello que lo tiene secuestrado, aquello que lo tiene engañado, aquello por lo cual ellos viven como viven, siguiendo la corriente de este mundo. El reino solo avanza, hermanos míos, cuando su palabra es predicada. Y esa es la autoridad bajo la cual servimos y la autoridad que proclamamos. Y tengan por seguro una cosa, amados hermanos. Cuando la iglesia del Señor, cuando los cristianos se mueven hacia adelante a proclamar las verdades del reino, van a ocurrir dos cosas. Primero, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes se levantarán en contra nuestra, sí o sí. Pero segundo, también serán vencidas, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y debemos confiar en esto. El avance del reino, mis hermanos, la obra de Dios a través de sus siervos, es una guerra que solo se gana por la palabra y de ninguna otra forma. Debemos recordar lo que ya se ha predicado desde este púlpito. Efesios capítulo 6, versículos 10 y 20. ¿Qué nos dice este pasaje? Si lo recuerda, dice: por lo demás, hermanos míos, dice Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y ahí continúa Pablo describiendo cada parte de esa armadura. Este pasaje de Efesios, mis hermanos, se escribió aproximadamente 30 años después de que estos 12 discípulos fueran enviados a predicar. Y nos habla de la aplicación de esa autoridad que Jesús otorgó a sus apóstoles.
todo lo que la iglesia hace, que de hecho avanza el reino, es aquello que hace de acuerdo a la palabra. Hacer la obra de acuerdo a la Escritura es ir bajo la autoridad de Cristo, y sólo así el reino de las tinieblas es destruido. Eso quiere decir, hermanos, que aunque quisiéramos llenar la iglesia con muchas actividades recreativas, pero si no es de acuerdo a la Biblia, y si no es para proclamar el Evangelio, lo que tenemos es una iglesia que se ha convertido más bien en un club social. Es decir, un grupo de personas que se reúnen para pasar un rato de esparcimiento, de entretenimiento, de diversión, de convivencia, desarrollar relaciones sociales. Y hermanos, no es eso a lo que el Señor mandó a su iglesia. No podemos jugar a la iglesia porque el diablo no está jugando a ser diablo. El diablo ha venido a hurtar, matar y destruir. Y hasta hoy día él continúa su perversa obra, destruyendo familias, pervirtiendo la mente de los niños, arrastrando a jóvenes al pecado y llevando al infierno a todo aquel que no se arrepiente. No es tiempo de jugar a la iglesia. Es tiempo de ser la iglesia, avanzar el reino y proclamar el Evangelio en todo lugar al que vayamos. Y esto nos lleva al tercer subpunto. Debemos hacerlo en dependencia a Cristo. Trabajando juntos por Cristo fue el primero. Bajo la autoridad de Cristo, el segundo. Ahora veremos en dependencia a Cristo. Continúa el versículo y dice: y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón. Esto es un bastón alto, largo, que sobrepasa la estatura de un hombre. Ni alforja. La alforja es una pequeña bolsa de viajero, tipo campesino, pero para viajar un poquito más grande. Y dice que no debían llevar ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Esto nos habla, hermanos míos, de la dependencia que debemos tener en la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Jesús les diría esto? ¿Cuál es la lección que hay que aprender aquí en este versículo, en esta parte del pasaje? En primer lugar, hermanos, ellos tenían que entender, y nosotros también, que deberían confiar en que el Señor proveería de todo lo que fuera necesario para el avance del Evangelio. Todo lo iba a proveer el Señor. Debemos crecer en dependencia a Él en cada paso que damos al hacer la obra que se nos ha encomendado. Si tú estás enfocado en hacer la obra del Señor, no te preocupes por los recursos, ocúpate de la obra. Ocúpate y enfoca tu mente, tus energías y tu pasión en ir para Cristo y por Cristo a proclamar el Evangelio. Todos estamos llamados a ir y proclamar la salvación que es en Cristo solamente. Y tu situación financiera, tu situación económica, nunca va a ser excusa para no hacerlo. Hay que dejarlo claro. Muchas veces pareciera que tenemos que elegir entre salvaguardar nuestro sustento, nuestro recurso, antes de ir a hacer la obra del reino. Dice el Señor, no es así como avanza el reino, no es así como creces espiritualmente. Tú tienes que enfocarte en lo que es importante. Aún si mueres en el intento, porque dicho sea de paso, vemos que Marcos inserta una historia antes de decir que ellos regresarían y le contarían a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. ¿Y qué historia es esa que inserta Marcos ahí? La historia de cómo Juan el Bautista es decapitado. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que entendamos algo. Debemos nosotros ir a hacer la obra, incluso si nuestra vida está en riesgo, incluso si morimos por predicar el Evangelio. Y este es un mensaje que no es popular hoy. Este es un mensaje que no estamos acostumbrados a escuchar. Un momento. Yo llego los domingos a la iglesia, pero ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Cómo que de morir?
debemos morir a nosotros mismos, hermanos. Y debemos morir incluso, si es necesario, físicamente, por la proclamación del Evangelio. Porque hay cristianos que no están jugando a ser iglesia, están dando su vida literalmente por el avance del Evangelio. Literalmente. Que estemos nosotros en este momento, en un lugar y en una nación en donde podemos venir a sentarnos tranquilos, con sillas cómodas, con aire acondicionado, no significa que esta es la norma de todo el cristianismo alrededor del mundo. Hay hermanos que hoy están perdiendo su vida, pero la están ganando porque la están perdiendo para Cristo y para la causa del Evangelio. Y nosotros tenemos que dejar eso siempre en nuestra mente bien claro, que somos privilegiados de todo lo que hasta ahora tenemos. Pero al que mucho se le da, mucho se le demanda. Todos estamos llamados a ir y proclamar a Cristo Jesús. Y nunca debemos pensar que antes de Cristo pueda estar nuestra situación económica o financiera o nuestros recursos o aún nuestro sustento. No debemos desconectar, hermanos míos, que Jesús recién ha hecho ya 4 poderosos milagros que nos muestran su potestad. Potestad sobre la naturaleza, potestad sobre los demonios, potestad sobre la enfermedad y aún potestad sobre la misma muerte. Y ahora le dice a sus discípulos, vayan y no lleven nada. Vayan sin llevar absolutamente nada, confíen en mí y no en sus recursos. Estos hombres no solo son simples, no solo son comunes, sino que además van a poner el fundamento del reino eterno sin absolutamente nada con ellos. ¿Usted se imagina esa situación? ¿Usted se imagina el escándalo que pudieron haber pensado todas las personas que estaban ahí? Imagine qué pasaría si usted en su casa tiene un problema con alguna tubería ahí en el lavamanos. Y el agua simplemente se está escurriendo por todas partes. Usted llama a un plomero y llega el plomero y usted le dice, bueno, ahí está el problema. Supongo que usted tiene mucha experiencia en esto, así que lo dejo. Y que el plomero le diga, no, la verdad es que yo nunca he hecho esto. De hecho, yo nunca me había acercado a una tubería antes. Usted se quedaría, está bromeando conmigo, ¿verdad? O sea, usted necesita saber de esto. Mire, no se preocupe, nunca lo he hecho, pero ahí te vemos qué hacemos. Bueno, al menos tiene sus herramientas consigo. No traje. O sea, ¿esto es una broma? ¿Cómo quiere usted, sin saber qué hacer con esto y sin herramientas, hacer algo? Hermanos míos, esto es lo que están los discípulos enfrentando. Estos apóstoles, estos hombres que Dios envió, porque la palabra apóstol significa enviado, van a hacer algo para lo cual no saben qué hacer y además para lo que no tienen absolutamente nada. Pero en realidad es que ellos tenían que darse cuenta que si tenían el Evangelio, entonces lo tenían todo. No les hacía falta absolutamente nada. Están en una misión para levantar el reino eterno y aunque no tienen absolutamente nada, en Cristo tienen absolutamente todo. Y eso es lo que nosotros tenemos que considerar cada vez, hermanos. ¿Qué te hace falta? Si eres cristiano, si tienes a Cristo, si has nacido de nuevo, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, entonces no te hace falta nada. Todo es secundario. Más adelante Jesús mandaría a 70 a predicar. Y cuando regresaran, estos hombres iban a estar impresionados de que hasta los espíritus inmundos se les sujetaban. Y Jesús inmediatamente les dice, ¡hey, alto ahí, alto ahí! No se regocijen de eso, sino de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Diciendo, lo importante es que ustedes estén en fe, en el Señor, en mí. Eso es lo importante. Aún los grandes éxitos que podamos tener en el avance del Evangelio no son nada comparados con el hecho de que nosotros tenemos salvación en Cristo. Y eso es ahí donde nosotros debemos abrazarnos con todas nuestras fuerzas y no dejarlo. Ahora, ¿para qué es todo esto? ¿Para qué es que van estos hombres sin nada? Hermanos míos, para que la gloria sea solamente al Rey de Reyes, Jesucristo. Y en verdad es que no se puede avanzar un reino eterno sin aquel que es eterno. Sin Jesucristo, que es eterno, no se puede levantar un reino eterno. Y hay que tener toda nuestra confianza en que Él hará por el poder de su palabra. Además, los discípulos
debían entender que en esta misión no hay espacio para llevar cargas extra. No hay espacio para llevar peso muerto. Ellos no solo tenían que confiar en la provisión del Señor, sino que también, además de desarrollar dependencia en Él, tenían que confiar de que tendrían los resultados esperados en el hecho de que ellos iban en el Señor y enfocados en la misión. Jesús no quiere que vayan con exceso de equipaje. No quiere que lleven absolutamente nada que pueda obstaculizar el enfoque en la obra, en la misión. Jesús ha liberado a estos 12 hombres de toda carga para ir a hacer la obra con confianza. El que está enfocado en hacer la obra, el que ha sido llamado a la misión de avanzar el reino, y todo cristiano ha sido llamado a la misión del reino, no puede distraerse llevando sobre sí nada de lo que al final simplemente va a ser un estorbo. Todo cristiano está en esta misión de conquista y no se puede dar el lujo de llevar sobre sí ninguna carga extra. No puede desenfocarse ni debe del objetivo que es proclamar el mensaje de salvación de Jesucristo. Todo aquel que ha sido enviado debe estar listo para despojarse de aquello que le es estorbo y obstaculiza su misión. ¿Cuál es tu estorbo? ¿Qué es lo que estás llevando a cuestas que en lugar de hacerte avanzar para el reino de Dios, más bien te está deteniendo de su avance? Hermanos míos, podríamos pensar en esto. Un momento. Entiendo lo de los estorbos, pero hay algo aquí que no cuadra. ¿Cómo el pan, el dinero o la vestimenta son un estorbo? Porque eso es lo que Jesús les ha dicho, que no lleven nada de eso. ¿Cómo eso es un estorbo? ¿Acaso los siervos enviados a avanzar el reino tienen que ir a hacer la obra flacos, hambrientos, pobres y harapientos? No, mis hermanos. Pero ¿cómo es que estas cosas entonces son un estorbo para la obra? Hermanos míos, porque no solo tenían ellos que confiar en la provisión divina, sino que ellos sí llevaban comida, dinero, ropa, sustento y empacaban todo en su alforja. Por eso Jesús les dice, no lleven alforja. Porque si ellos tenían que llevar todo esto, lo empacarían en su alforja. Y naturalmente, ellos, al ir de ciudad en ciudad predicando, estarían más preocupados por cuidar la alforja que por proclamar el reino. Ellos estarían más preocupados por aquello que llevaban como su sustento, siendo que lo más altamente probable es que iban a enfrentar muchos peligros de caminos, muchos peligros de ladrones, muchos peligros de saqueadores. Y entonces su enfoque no iba a estar en hacer la obra, sino en cuidar su sustento, cuidar su alforja. Porque es lo natural. Si tú llevas dinero, si tú llevas pan, si tú llevas sustento, ropa, si tú llevas tus cosas, ¿tú no las quieres perder? Cualquiera que se vaya de viaje sabe muy bien que debe cuidar su maleta. Y si la maleta se extravía, hay un problema. Y si la maleta se extravía, retrasa tu viaje. Porque ahora hay que ponerse a averiguar dónde acabó esa maleta. Y sobre todo si llevas cosas valiosas ahí o tu sustento. Y esto es lo que Jesús no quiere que suceda con sus discípulos. No quiere que nos preocupemos más por la alforja que por el mensaje. Los discípulos se verían obligados, aunque no quieran, aunque de manera inconsciente, a prestar atención a las cosas que llevaban antes de prestar atención al mensaje que debían llevar. En Mateo capítulo 6, versículo 33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas os serán añadidas. Esto es lo que quería Jesús que entendieran sus discípulos desde ya. Ustedes no pueden tener su mirada en su alforja, porque ¿cómo van a tener su mirada y sostenerse como viendo al invisible cuando sus ojos están en el dinero, en la comida, en el vestido? Que dice el mismo capítulo de Mateo 6, que no os afanéis por qué han de vestir, por qué han de comer, por qué han de beber. Dice, porque de eso se preocupan los gentiles. Ellos que no conocen a Dios están preocupados por esas cosas. Es más, todas las decisiones que ellos toman, las toman basándose en el hecho de qué va a pasar con mi provisión.
Pero el discípulo de Jesucristo, el que es enviado a hacer la obra, no puede pensar así. No puede pensar así. Los discípulos tenían que entender que el sustento que necesitarían estaba en función de vivir para el reino y el avance del mismo, y no al revés. Es decir, Jesús, dame para que yo pueda ir. No, anda y proclama el reino. Y no te preocupes. El que está enfocado en avanzar el reino, hermano mío, llega un momento en que en verdad ya no se preocupa de esas cosas. Y eso no es ser irresponsable, porque el cristiano debe trabajar duro. El hombre cristiano, el proveedor de su familia, debe ser un hombre industrioso y esforzado, pero no preocupado por esas cosas, porque hay algo que capta su atención. Hay algo que en su corazón es mucho más importante. Es algo, una pasión que lo mantiene centrado en el reino. Y eso, hermanos míos, es a lo que tenemos que llegar si queremos crecer el reino y crecer espiritualmente. A no tomar decisiones en nuestra vida basado en mi alforja, en cuidar mi alforja, en comprometer el mensaje para no comprometer la alforja. No, mis hermanos. Tenemos que pararnos firmes, proclamar el reino y dejemos que Jesús haga lo que Él quiera con nuestra vida. ¿No será que tú estás más preocupado por tu alforja que por trabajar para el avance del reino? Es una pregunta. Debes ponerte a considerar si en tu vida lo que guía tu destino es esa alforja que tanto amas. El dinero que está ahí, el pan que está ahí, el sustento que está ahí, la ropa que está ahí, la casa que está ahí, el carro que está ahí, ¿qué el reino puede esperar? Este es un llamado, hermanos míos, no solo a los discípulos a ir, pero a la iglesia de Jesucristo a retomar el camino y dejar de preocuparse por alforja y poner los ojos centrados en lo que verdaderamente es importante, que es el avance del reino. Muchas veces hemos pensado, mis hermanos, que la iglesia es un lugar para venir a sentarse y ser espectadores, pero no. La iglesia es para venir a entrenarse como soldados que somos para ir a la batalla del avance del reino de Dios. Noten que dice Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esta es una reprensión que el Señor hace a la iglesia de los hebreos. Dice el versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hermanos míos, ¿cómo se vería un hombre adulto que se pone a llorar para que tal vez la esposa saque de la bolsa un pepe, una botella de leche y se lo ponga y él se empieza a tomar su lechita ya contento? Hermano, eso es ridículo. Ese es el ejemplo que está poniendo el autor de Hebreos aquí. ¿Cómo es posible que ustedes, después de tanto tiempo, debieran ser ya maestros y lo que quieren es estar tomando leche? ¿Cómo es posible?, dice él. Y es una reprensión fuerte, hermanos míos, pero es necesaria escucharla. Debemos aprender. Debemos nosotros dirigir todos nuestros esfuerzos a aprender de Jesucristo. En Lucas capítulo 22, versículo 35, el Señor volvería a hablar con sus discípulos, pero ahora las circunstancias van a ser diferentes. Y en el versículo 35 dice, y a ellos dijo, ellos son los discípulos, los apóstoles, y este es Jesús hablando. Cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Entonces ya vemos cómo acabó esa historia. No les faltó nada. Se fueron sin nada, pero no les faltó nada. Porque recuerden, en Cristo ellos lo tenían todo. Nosotros en Cristo lo tenemos todo. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Ahora quiero que se vayan bien preparados, bien equipados. Señor, pero antes era sin nada y ahora con todo. ¿Ahora no vas a estar con nosotros? No, yo voy a estar con ustedes hasta el último día, por la eternidad. De eso no se preocupen. Pero ahora ya pueden ustedes ir con eso. ¿Saben por qué? Porque han aprendido a confiar en mí. Ahora ustedes pueden tener esa alforja con ustedes, porque ya se dieron cuenta que ahí no está el enfoque. Ahora pueden ir. Muchos de nosotros, hermanos míos, pedimos al Señor alforja.
pero no sabemos enfocarnos en el reino, y mejor que el Señor no nos la dé. Porque cuando nos la da, idolatramos esa forja. Cuando el Señor nos la da, la ponemos en primer lugar. Pero el que ha aprendido, el Señor le dice, toma la alforja ahora, prepárate, lleva pan. Si no tienes espada, compra una. La vas a utilizar, porque ya has aprendido a usar estas cosas para el avance del reino y no para ti. Y ese es el mensaje que tenemos del Señor. El subpunto número 4. Debemos hacer la obra en la humildad de Cristo. Dice el versículo 10, y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Hermanos míos, esto tiene que ver con el enfoque en el llamado, en el mandato de ir a avanzar el reino, a servir al Señor, y no en la comodidad o bienestar que pudieran ellos desear. De la misma manera nosotros debemos enfocarnos en avanzar el reino y olvídate de las comodidades. Somos una generación, hermanos míos, quizá la única generación en la historia de la humanidad que vivimos como reyes. Vamos a un restaurante y nos atienden. Hermanos, ¿cuándo en la historia de la humanidad se ha visto una generación así? Tenemos calor, prendemos el aire. Tenemos frío, ponemos calefacción. Tenemos hambre, abrimos la refri. Lo que sea que nos haga falta, estiramos la mano y ahí está. Estos hombres tenían que entender que el hecho de ir enviados por el Rey de Reyes y Señor de Señores como embajadores no les aseguraba ningún tipo de comodidad, sino que donde lo recibieran. ¿Y quiénes eran los más propensos a recibir el Evangelio? Precisamente aquellos, hermanos míos, que en muchas ocasiones, y no es diferente hoy en día, los más humildes y los que menos tienen son los más listos y rápidos para ser hospitalarios y compartir lo poco que tienen. ¿Por qué? Porque el que tiene, aunque no se da cuenta, muchas veces empieza en su corazón a volverse egoísta y quiere más. Pero aquel que no tiene es más pronto para compartir de lo poco que tiene. Jesús les está diciendo a sus discípulos que no deberían esperar lujos y comodidades, aún siendo embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque en la mente de estos hombres pudiera estar rondando la idea de lo que ellos veían cuando un embajador o representante del César llegaba a visitar alguna de las aldeas que estaban en la región de Israel. Eran recibidos y tratados con toda clase de lujos y comodidades. Jesús les dice, de una vez les digo que no es así. El verdadero siervo no es así. Es increíble, hermanos. Todos estos falsos maestros, todos estos falsos pastores, predicando prosperidad, moviéndose alrededor del mundo en aviones de millones de dólares, teniendo casas de millones de dólares y diciendo al mismo tiempo que van en nombre de Jesucristo. Dios quiere, hermanos míos, que estos hombres vengan al arrepentimiento. Porque ¿qué hará el Señor con aquel que ha usurpado su nombre y su evangelio para enriquecerse y para vivir cómodamente de una forma que ni Cristo vivió? Jesús les advierte, no esperen esto, sean humildes y en el lugar donde les reciban, quédense ahí. Podría pasar, hermanos míos, que después de un tiempo en un lugar predicando a estos apóstoles, a los discípulos, se les diera la oportunidad quizá de estar en otras casas mejores. Dice el Señor, no, te quedas donde primeramente te recibieron. Y sé de bendición a aquellos que están dispuestos a abrir su casa y abrir su corazón y dejar entrar el Evangelio. Jesús les advierte, no esperen, y lo repito, lujos y comodidades. ¿Por qué lo repito tanto? Porque esa es la idea de muchos hoy. Voy a venir a Cristo para que yo pueda prosperar económicamente. Pero no leemos la Escritura. ¿No vemos cómo acabaron estos 12 hombres? ¿Quién nos dice a nosotros que somos mejores que ellos o mejores aún que Cristo para recibir lo que ni el Maestro recibió? Nadie es mayor que su Maestro. Punto número 5. Debemos hacer la obra con el discernimiento de Cristo.
Versículo 11. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Hermanos, los judíos tenían esta costumbre de sacudirse el polvo de las sandalias después de atravesar alguna aldea o alguna ciudad pagana y regresar a Israel. Cuando ellos tenían que moverse a través de la región en donde vivían, pudiera pasar que tenían que salir de Israel. Obviamente, visualice las polvorientas calles o caminos que ellos transitaban. Al regresar a Israel, antes de entrar, se sacudían el polvo de las sandalias. Inclusive algunos no solo se las sacudían, se quitaban las sandalias y las golpeaban una contra la otra para quitar todo polvo de ellas. En mi mente tengo, hermanos míos, quizá usted lo hace igual, cuando uno va a la playa y después sale y antes de subir al carro dice, que sacudirse todo porque esa arena se mete en todas partes y no queremos que tener arena o ensuciar el coche o lo que sea. Bueno, esa es la escena aquí. Esta gente, los judíos, se sacudían muy bien antes de entrar de nuevo en Israel. ¿Por qué? Porque ellos no querían que Israel fuera contaminado ni con el polvo que quedaba en sus sandalias de aquellas ciudades que estaban fuera del pacto de Dios. Ellos entendían que el pueblo de Dios debía vivir sin la contaminación de aquellas provincias que negaban a Dios y que de hecho aborrecen a Dios. Esas ciudades eran pueblos fuera de la gracia de Dios, fuera del pacto del Señor. Ahora Cristo les está diciendo dos cosas a sus discípulos aquí, cuando les dice, si no les reciben, si no reciben el mensaje, si no les aceptan, sacúdanse el polvo que está debajo de vuestros pies. ¿Qué les está diciendo Jesús? Primero, hermanos míos, que el entendimiento de Israel ahora es diferente, porque ellos están, de hecho, en ciudades gentiles predicando. Ahora Israel va a ser diferente. Ahora Israel no tiene que ver con la porción de tierra en la que estás parado. Ahora Israel tiene que ver con la fe que la gente tenga en mí, en Jesucristo, y la aceptación del Evangelio. Ellos son el verdadero Israel. Todo aquel que ha venido en fe a creer en Jesucristo para salvación, son el verdadero pueblo de Dios. Ellos son. Ya no son los que están confinados en un área geográfica, sino los que están de hecho en Cristo, solo por fe, solo por gracia. Todo aquel que niega al Hijo, a Jesucristo, no tiene ninguna relación con el Padre. Ninguna, ni de cerca. Sin una relación con el Padre no se puede ser parte del reino. Los que no creen en Jesús para salvación, hermanos míos, no son otra cosa que paganos de nuestro tiempo. Del mismo modo que los israelitas veían las demás naciones fuera del pacto de Israel, tenían y entendían claramente, eso no es pueblo de Dios. Sus discípulos tenían que entender, todo aquel que no acepte el mensaje, todo aquel que no se arrepienta, todo aquel que no tenga su fe en Cristo Jesús, no es mi pueblo. Sacúdanse el polvo de sus sandalias para testimonio a ellos. Hermanos, yo no me imagino cuando los sacerdotes, los fariseos veían esto, dicen, ¿qué les pasa? No entendemos. ¿Cómo que si yo no acepto, yo no soy parte del reino? ¿Cómo si yo no estoy en Cristo, quién es este hombre para creer en él? Pero es lo que Jesús les mandó a hacer. Ahora, hermanos míos, hay otra cosa que está diciendo Jesús aquí también con esto. Y esto es que del mismo modo que la tierra de Israel no debía contaminarse ni con el polvo de las ciudades gentiles, ahora Jesús les ordena a sus discípulos sacudir el polvo de sus sandalias, de todo aquello en estas personas que rechazan el Evangelio que pudiera contaminar al pueblo de Dios. Esto es, ideas, costumbres, argumentos, modos de vida, tradiciones. Los discípulos han sido enviados a una gira de predicación y van a estar pasando por diferentes ciudades y van a estar expuestos a toda clase de cosas. Van a ir a predicar el Evangelio a tantos lugares que Jesús les deja claro
que no deben dejar que ni el polvo ni la más diminuta forma de las ideas de ellos, las ideas de los incrédulos, contaminara el evangelio y la forma de vivir de quienes pertenecen al reino de Dios. Van a ver muchas cosas ustedes. Ustedes dos se van a ir de lugar en lugar. Y cuando ustedes estén predicando, ¿saben qué va a pasar? Va a haber oposición y les van a decir, sí, pero mira, yo no lo veo así, porque iban a estar expuestos a argumentos, iban a estar expuestos a ideas, los iban a contradecir. Jesús dice, no permitan que el evangelio sea infectado, ni con el polvo, ni con lo más diminuto que esos lugares puedan venir a decirles y ofrecerles a ustedes. No corrompan el evangelio. Del mismo modo, hermanos míos, hoy no podemos nosotros ni torcer, ni corromper, ni contaminar el mensaje de Cristo. Es que la cultura dice, es que esta persona habló, es que el sociólogo tal, es que este psicólogo tan bueno, tan estudiado. Cuando Dios habla, lo que dice es lo que es. Y no trates de decir, bueno, si le ponemos un poquito de esto. Si tú tienes un vaso de agua y le pones una gota de veneno, ¿te la tomarías? Pero si solo es una gotita. Claro que no, porque una gota contamina todo el vaso. Del mismo modo, Jesús está diciendo, sacúdanse el polvo de sus sandalias. No dejen que nada contamine el mensaje, no dejen que nada contamine sus mentes, no dejen que nada contamine la obra a la que han sido mandados. Sacúdanse el polvo de sus sandalias. Y la pregunta es, ¿y tú cristiano? ¿Y tú cristiana? ¿Estás entre inconversos para llevar el mensaje sin empolvarte? Sin empolvarte. ¿O estás ahí, según tú siendo la luz del mundo, pero tienes tierra hasta las orejas? Y cuando hablas un evangelio ya contaminado, con ideas de otras personas, con tradiciones de otras culturas, con ideas que vienen de mentes de hombres. ¿O estás hablando lo mismo que los apóstoles hablaron, porque es lo mismo que habló Jesús? Deberías preguntarte eso. Porque según tú estás ahí entre ellos para brillar la luz de Cristo, pero escuchas sus ideas, escuchas y prestas atención a sus consejos, copias sus modos de vida, adoptas sus costumbres. Si este eres tú, de nuevo, no se trata de que esto te condene o te señale, sino de, hermano mío, hermana mía, por favor, arrepiéntete y ven a Cristo a servirle a Él. Tal vez me dices, yo ya he puesto mi confianza en Él, pues ahora no contamines el evangelio, límpialo y habla la verdad, predica el evangelio y no recibas ninguna de las cosas que pueda contaminar tu vida cristiana. Si no te reciben, no pierdas el tiempo. Sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies y salte de ahí, dice la palabra de Dios. No, es que yo estoy ahí, un día van a escuchar, un día. Sé claro, sé directo, soy cristiano, así vivo, este es el evangelio. No lo aceptamos. Sacudo el polvo de mis sandalias y me voy a otro lugar. Eso es tener discernimiento. No puedo estar perdiendo el tiempo porque no tengo tiempo que perder en alguien que claramente rechaza el evangelio y ahora quizá no es su tiempo. Pero hay otros que quizás sí van a escuchar. Y es ahí donde Jesús dice, hey, ahí es donde tienen que ir, donde les reciban. Predica en todo lugar. ¿No le reciben? Entonces vaya otro. Aquí me recibieron. Quédese ahí. Quédese ahí. Esto es, presta atención ahí. Siga predicando ahí. Siga ayudando a estas personas ahí. Encamínoles a la salvación a estos que sí están escuchando. Es triste escuchar, hermanos míos, hoy. Que hermanos dicen, no, es que yo estoy ahí para hacer sal y para hacer la luz del mundo y tal y tal. ¿Cuántas veces les has predicado directamente el evangelio? ¿Cuántas? Bueno, es que no he tenido la oportunidad. ¿Cuándo crees que vas a tener oportunidad? Y pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Y de nuevo, mientras tus hermanos están necesitando de tus talentos, de tus habilidades, están necesitando ayuda en el avance del reino, los que sí están sirviendo, tú estás allá siendo sal y luz del mundo. Como dije, empolvados hasta las orejas.
pensando y creyendo lo que otras personas dicen y no lo que la Biblia dice. Es increíble, hermanos míos, escuchar hoy personas que niegan directamente la Escritura y dicen que son cristianos. Ayer precisamente mi esposa me comentaba una persona que dice es que Adán y Eva no son personajes históricos, eso nunca existió, es mitología. Pero esa persona dice hablar el amor de Dios. ¿Sabe dónde agarró eso? Del mundo. ¿Por qué? Porque no se sacudió el polvo de las sandalias, ahora está intoxicado de eso. Sexto, fidelidad al mensaje de Cristo. Y seré breve porque ya andamos muy cortos de tiempo. Dice el versículo 12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Ahí está la fidelidad al mensaje de Cristo. Este es el mensaje de Cristo, no hay otro. Arrepentíos y creed el Evangelio. Lo hemos visto desde Marcos capítulo 1, que venía el Señor y predicaba. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Arrepentíos y creed en Jesucristo. ¿Qué predicaron los apóstoles? Arrepentíos y creed el Evangelio. ¿Qué crees que debemos predicar tú y yo? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete de tus pecados. Ese es el Evangelio. Y esto obviamente está conectado con lo anterior. No debemos contaminarlo y debemos ser fieles al mensaje de Cristo. Y por último, debemos crecer espiritualmente, hacer la obra con la misericordia de Cristo. Versículo 13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ellos estaban cerca de los necesitados, ellos estaban cerca de los que sufrían. Y qué mejor ocasión de presentar el Evangelio a aquellos que sufren, a aquellos que se duelen y lloran, inclusive a veces por enfermedades. A fin de cuentas, hermanos míos, el diagnóstico de la verdadera aflicción siempre es espiritual. Porque aún en medio del dolor y la enfermedad, Cristo nos manda a glorificarlo. Y es ahí, mis hermanos, donde estos apóstoles, teniendo potestad para sanar, potestad para liberar de demonios, se acercaban a los necesitados y entonces les presentaban el Evangelio. Siempre debemos de ver las necesidades de los demás como un buen medio y una buena ocasión para, de hecho, presentar el Evangelio y la salvación que hay en Cristo Jesús. En conclusión, mis hermanos, y para terminar, esto resume cómo debemos avanzar el reino de Dios y esto resume cómo vamos a crecer espiritualmente. ¿En qué capítulo de Marcos está tu vida? En el capítulo 1, ¿estás escuchando el Evangelio por primera vez y has venido a Cristo? Gloria a Dios. En el 2, 3, 4 está Jesús enseñando en parábolas, está Jesús mostrando que la religiosidad, no tiene nada que ver con una verdadera relación con Él. Estás tú en un capítulo en donde Jesús está haciendo milagros en tu vida, gloria a Dios. Pero ¿cuándo vas a pasar al capítulo 6 de Marcos en tu vida? En donde Jesús dice, y los envió a hacer la obra. Si no damos ese paso, mis hermanos, nos vamos a quedar ahí. Y tú puedes comenzar a leer de nuevo el capítulo 1 y parar en el 5 y regresar a leer el capítulo 1 y parar en el 5 y nunca querer ir a hacer el 6. Pero entonces nunca se darás al final de la historia. Entonces nunca crecerás. Entonces nunca avanzarás realmente el reino. Servir debe ser juntos por Cristo, bajo la autoridad de Cristo, en dependencia a Cristo, en la humildad de Cristo, con el discernimiento de Cristo, en la fidelidad al mensaje de Cristo y con la misericordia de Cristo. Y termino leyéndoles, mis hermanos, Josué capítulo 24, versículo a partir del 14. Porque todos estamos llamados, todos los cristianos, y aun si tú no has venido en arrepentimiento y fe, debes venir a Cristo para salvación. Dice, ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Dios quiera, mis hermanos, que estemos con todas nuestras fuerzas listos,
rápidos para servir al Señor. Oremos. Padre, te damos las gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Te agradecemos, Señor, tu amor. Te agradecemos, Señor, lo que tú has hecho en nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener fuerzas, ánimo, enfoque para ir a hacer la obra, Señor, para ir a predicar el Evangelio. Aún, Señor, si tenemos que morir a nosotros mismos para que tú seas glorificado. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.